que me he olvidado las llaves aquí adentro y bueno, había que esperar que llegue la gente de apoyo para poder ingresar y he ingresado hace unos 10 minutos. Pero bien, comenzaremos sin más preámbulos la clase. La clase de hoy sigue hablando de solicitaciones y por supuesto desde las cargas van desde el cielo al suelo, esa es la premisa. Hemos logrado cargar un barandado, hemos logrado cargar un poste, sabemos las cargas que tiene un bordillo y sabemos las cargas que tiene una acera. Y conforme nosotros vamos bajando, entramos a lo que significa la calzada. Es decir, en un puente, en una sección transversal de un puente, es lógico que debemos de pensar en que ahora ya tenemos la carga de el camión que va a ir andando sobre el puente. Y por supuesto, esta es una de las cargas principales. Entonces ahora, desde este momento que ya estamos bajando hacia la calzada y la calzada tiene una losa, pues es bueno de que nos enfoquemos en la sección 3 de lo que significa el capítulo, perdón, de solicitaciones. En la normativa AESTO, la sección 3, y para eso voy a compartir pantalla, en la sección 3, pues resulta de que, déjenme un ratito, resulta que en la sección 3 nosotros vemos una idea, voy a aparecer. En la sección 3 resulta que la disposición de los acápites sigue siendo similar a todo el contexto de la normativa. Es decir, nuevamente empieza con puntos donde nosotros debemos de leerlo solamente para tener el conocimiento y reparar en ellos en algún momento. Y finalmente, en el caso del que están viendo ustedes, desde 3.4, resulta que deberíamos nosotros ya tomar una idea clara. Pero fíjense ustedes lo que aparece en 3.3.2. Resulta que ahí aparece todas las cargas que están más o menos predeterminadas en todo tipo de puentes y por supuesto aquí las tabula. Entonces, por esa situación, yo voy a empezar en este capítulo que es muy particular desde el punto 3.1, con el afán de que nosotros vayamos sopesando inicialmente para qué sirve la norma y posteriormente definiendo las cargas. Aquí ya están. Bien, la sección 3 comienza así. Y es primero verlo muy bien. Dice, esta sección especifica requisitos mínimos para cargas, fuerzas, sus límites de aplicación, factores de carga, combinaciones de cargas usadas para diseñar puentes. Es decir, esta sección especifica las cargas para diseñar puentes nuevos. Sin embargo, como el espíritu de la norma es no solamente el diseño, sino también la evaluación, pues también sirve para evaluar puentes existentes. Si nos vamos nosotros un poquito a nuestros apuntes, y resulta que podemos ver ahí unas consideraciones previas que debe tener el estudio de este capítulo. Dice, otra vez voy a la sección 3, y se refiere específicamente a las cargas, factores de carga y combinaciones
que se deben, y esto es una cosa muy importante cuando nosotros estamos leyendo la norma. En la norma resulta de que existe una palabra que dice se deben. Eso quiere decir que obligadamente las debemos de analizar y usar si es necesario. Entonces aquí se dice que se deben utilizar para la construcción de puentes nuevos, aunque también la normativa está orientada a la evaluación de puentes existentes. ¿Qué sigo diciendo ahí en sus apuntes? Además de las cargas tradicionales, esta sección incluye solicitaciones que son provocadas por colisiones, sismos y asentamientos y distorsión de la estructura. Y vamos a ir viéndolas con muy de pasada, porque estas cargas no son de muy recurrente utilización. Entonces, todas estas cargas dependen de la respuesta estructural y no se pueden determinar sin análisis o sin ensayos. Por ejemplo, si nosotros estamos manejando la distorsión de la estructura, es decir, las deformaciones, tenemos nosotros que comprometer también a las características del suelo y cómo se va deformando el suelo ante la acción de las cargas. Un suelo, vamos a decir, granular, apenas yo le pongo la carga, él se deforma y después suele no deformarse de eternas memorias. A cambio, si el suelo es cohesivo, unas estructuras de edificación, pues si la arcilla adquiere humedad, crece, y si la arcilla no adquiere humedad, pues resulta de que más bien se achica y eso ocasiona deformaciones en la estructura. Y por eso hay que tener mucho cuidado en estas cargas que tienen un compromiso. Ese compromiso de realizar primeramente ensayos o análisis para ser tomadas en cuenta. Vamos al grano. En el grano, en el caso normal, dice, en el caso de puentes de hormigón, que es el propósito de esta materia, se especifican requisitos adicionales, pero fíjense dónde dice, en 5.14, es decir, otra vez me ha mandado a otro capítulo, pero dice para construidos por tramos. Entonces resulta de que nosotros cuando pensemos en puentes construidos por tramos, resulta de que en ese momento podremos ir al 5.14, mientras tanto nos quedaremos en la sección 3. Entonces, esta es una parte que hay que tomar muy en cuenta. ¿Y qué dice esos requisitos de 5.14? Ahora ya no dice debe, ahora ya dice, fíjense ustedes, deberán. Entonces existe otra cosa muy importante. El deben es obligado. El deberán es tómelas en cuenta. Y hay otra palabra muy importante en la normativa. Podrá o podrán. Entonces resulta que usted podrá tomar en cuenta o se podrá tomar en cuenta o podrán tomar en cuenta. Quiere decir, si quiere lo toma y si no quiere no lo toma. Entonces aquí está muy clara tres palabras importantes. El deber, el deben, obligado, el deberá, el que va a reemplazar otras especificaciones, y el podrán, que es de libre, digamos, aceptación de cada uno de los ingenieros de estructuras. Entonces, esto es lo que se refiere a métodos constructivos. Cuando hacemos por tramos, iremos a 5.14. Voy a volverme de nuevo a la sección 3. Y en la sección 3, ¿qué más me dice? Me dice, además de las cargas tradicionales, esta carga incluye solicitaciones, lo que yo he copiado al otro lado. Y de ahí empieza las definiciones. Es muy importante que las definiciones sepamos dónde están, pero tampoco es tan importante de aprendérnoslas de memoria.
Y van a fijarse ustedes que son muchísimas definiciones. Ahora aquí va a aparecer en orden alfabético, por supuesto, todas aquellas palabras que se usan normalmente en puentes y en carreteras. Y ahí estarán las definiciones. Yo no voy a estar haciendo ninguna detalle sobre leer una cosa que ustedes la deben de saber dónde se encuentra. Y eso se encuentra en 3.2. Bien, aquí aparece la simbología. Y fíjense ustedes, existe una simbología general. Aquí está todo, vamos a decir así. Aquí está todas las letras que se usan, pero ahora vamos a irnos al 3.3.2. Y en el 3.3.2 que yo quiero hacer hincapié, resulta que dice cargas y denominación de las cargas. Esta es la parte que sí a mí me interesa. Es decir, ustedes desde el día de hoy tienen que tener la idea que esta es la notación que vamos a usar y, por supuesto, se deben considerar las siguientes cargas. Las cargas las divide en dos, las cargas permanentes y las cargas transitorias. Vamos a ponerlo en otras palabras. Las cargas muertas, aquellas que van a estar en la estructura por mucho tiempo, y las cargas transitorias, aquellas que estarán esporádicamente usando el beneficio del puente. Entonces, cargas muertas y cargas vivas, o si quieren ustedes, cargas permanentes y cargas transitorias. Entonces, hoy día tenemos en cuenta lo importante. Las cargas permanentes no son muchas, pero además quiero generar exactamente la idea de lo que son estas cargas. Primero que nada, hay que fijarse que la carga, una de las cargas, le llama DD y se llama fricción negativa. Es decir, una fricción que podría estar yendo en sentido contrario a la lógica. Si nosotros vamos a echarle un vistacito a algún dibujo por ahí, a ver, por ejemplo, para observar esa carga de down drag, digamos, resulta que aquí yo he hecho un dibujito. Este dibujito me muestra para que nosotros tengamos la idea de lo que significa la carga down drag o DD. Y fíjense dónde la estoy aplicando inicialmente. Inicialmente no se aplica en la zona de la superestructura. Se está aplicando en la parte de las fundaciones y además en las fundaciones profundas. Cuando nosotros tenemos una fundación, y esto ustedes lo han visto en la asignatura correspondiente, y nosotros tenemos una carga que viene desde la parte superior, aquí se llama P, evidentemente, si yo voy a calcular el pilote, existen pilotes que resisten por punta, es decir, que la punta de abajo es realmente lo que está haciendo una zapata, o lo que es más normal, existen pilotes que resisten por fricción. Entonces, lo normal es resistir por fricción. Se adhiere el suelo al pilote y cuando el pilote quiere seguir hincándose en el terreno, surgen lo que está ocurriendo a la izquierda de este gráfico. Entonces, el pilote está ejerciendo una fuerza hacia abajo que viene desde la superestructura y el suelo está por fricción soportando que el pilote no siga penetrando. Entonces surgen esas fuerzas hacia arriba. Pero ¿qué pasa si ahora el material
subyacente, vamos a decir, el material de cimentación ha perdido humedad, cambia dimensiones y por lo tanto al cambiar dimensiones se encoge literalmente. Entonces se asienta el material y al asentarse el material resulta que el material más bien está ayudando a que el pilote descienda, ingrese más hacia el suelo. Entonces surge la carga de D. La carga down drag, que es una carga, fíjense, el sentido de las flechas del gráfico de la derecha, ahora resulta que más bien está ayudando a que el pilote ingrese más en el terreno y por supuesto deforme la estructura que se encuentra arriba. Entonces esta carga es preocupante y ahora nos pondremos a pensar, ¿y en qué situación ocurre esto? Pues esto ocurre cuando uno cimenta pilotes en suelos difíciles. Y normalmente cuando uno recurre a fundaciones profundas, pilotes, ocurre que lo hace justamente por exigencia del suelo difícil. Porque si el suelo fuera muy bueno, entonces resulta que una zapata superficial será suficiente. Por eso es que se llama fricción negativa, porque lo correcto es lo que ocurre al lado izquierdo, esa es la fricción positiva y a consecuencia de las deformaciones del suelo podría ocurrir la fricción negativa. ¿Dónde ocurre? En la subestructura. Pero resulta de que eso recién lo voy a ver dentro de unas, no sé, un mes o 2 meses más, lo voy a ver en la asignatura. Por lo tanto, yo hoy día solamente quería mostrarles, quería decirles cuál era esa carga que aparece en la normativa como la carga down drag o fricción negativa. Una carga que es muy importante es el peso propio de los componentes estructurales. Es decir, resulta de que la losa va a estar ahí en un puente y la losa, si la saco, el puente deja de existir. Es decir, la losa de hormigón armado es parte constitutiva del espíritu de la estructura. Esos son los pesos propios. Es una carga permanente, pero es una carga permanente que tiene una particularidad, que si no está, deja de prestar el servicio. Si yo saco la losa, deja de ser puente. Entonces, por eso es que se llama peso propio. Pero además es tan importante porque nosotros debemos de tener la premisa de que toda estructura, lo primero que debe de hacer es soportarse ella primero para posteriormente soportar las cargas que le vengan. Entonces, el peso propio es muy importante. Una estructura debe de soportarse a sí misma. ¿Cuán importante es el peso propio? En puentes normalitos, las cargas permanentes, el peso propio, suele estar fácilmente en el 80% del 100% de las cargas. Esas cargas permanentes suelen ser el 80%. ¿Para qué? Para que resista un camión y el camión va a ser apenas el 20% exagerando. Y si los puentes son largos, vamos a imaginar puentes colgantes o puentes atirantados, resulta de que este peso propio puede aumentar del 80% porcentualmente y llegar a ser hasta el 95% de la carga que debe de resistir. O sea, fíjense de importante que es esta carga DC. Si nosotros hacemos ahora un análisis, no es posible no analizarla a esta carga. Esta carga debe de ser
indefectiblemente analizada. Pero además habla de los accesorios no estructurales. Vamos a imaginar de que realmente todavía no me han habilitado el Zoom. Vamos a desconectarnos un ratito y volvemos a conectarnos apenas me quede sin tiempo. Entonces vamos a analizar que además la pregunta de su compañero de la anterior clase, ¿qué pasa si hay una tubería? Pues ese es un accesorio no estructural. ¿Qué pasa con la baranda? Si la quito la baranda, no deja de ser puente, sigue siendo puente. Ese es un accesorio no estructural. Y así van ocurriendo algunas cargas permanentes que son accesorias, pero que son permanentes, que van a estar ahí durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, estas cargas tienen el mismo denominativo y, por supuesto, tendrán que ser analizadas en la magnitud que puedan tener. Finalmente, de manera siguiente, existe una carga permanente de W. Esta es otra carga muy, muy importante. Es el peso de la superficie de rodamiento. Normalmente esta superficie se llama capa de rodadura y es una superficie sacrificable porque se va perdiendo con el tiempo. Yo le pongo una capita encima del puente, es una carga que va a estar ahí mucho tiempo, pero conforme vamos usando el puente, los camiones la van desgastando y por lo tanto resulta de que llega un momento en que ya no hay. ¿Y qué hace el que hace el mantenimiento del puente? Vuelve a poner nuevamente la capita para que no sean las movilidades las que lo deterioren al puente, sino solamente deterioren la capa de rodadura. Esta es otra carga muy, muy importante. Por lo tanto, la carga DC y la carga de omega deberán de ser analizadas de manera indefectible cuando se analiza la parte superior del puente que nosotros hemos llamado sistema de tablero o en su defecto lo que nosotros estamos llamando superestructura, la parte superior de la estructura. Por ahí aparecen ahora unas cargas denominadas E. E, por su sigla en inglés, es Earth. Y por lo tanto, son cargas que vienen del suelo. Earth es suelo en inglés. Y por supuesto, ahora tenemos que poner qué cargas son estas. La EH es el empuje del suelo, pero la parte horizontal del empuje del suelo. Cuando nosotros hacemos muros de contención, sabemos que el empuje del suelo no es plenamente horizontal. Tiene una cierta inclinación que va cambiando de acuerdo a lo que significa la fricción suelo-estructura. Pero la componente vertical del suelo es bastante pequeñita. La gran componente y la que hace daño en los muros de contención, en este caso, los estribos, es el empuje horizontal. Por lo tanto, cuando nosotros calculemos estribos, la parte esta es súper importante, el empuje horizontal. Pero resulta de que ahora estamos con el análisis de la superestructura y el estribo es subestructura. Por lo tanto, la vamos a dejar momentáneamente de lado. Existe la carga EL. Otra vez resulta que E es Earth. Y aquí, ¿qué dice? Tensiones residuales resultantes del proceso constructivo. Pero aquí ya mete otra definición. Incluye las fuerzas secundarias del postezado. Y esa no es fuerza del suelo. Sino que como no tiene dónde meter las fuerzas secundarias de postezado, que son fuerzas que no son analizadas normalmente, las pone aquí.
Sin embargo, las tensiones residuales acumuladas evidentemente son parte de lo que significa el suelo. Y finalmente aparece ES, que es la sobrecarga del suelo. Esta es una sobrecarga que simula el acercamiento de un camión al puente. Es decir, cuando el camión está en el acceso al puente, existirá algún empuje adicional hacia el estribo. ¿Por qué? Porque si el suelo ya estaba empujando al muro de contención, que ahora llamamos estribo, resulta que podría haber encima de ese suelo un camión. Y para simular ese camión que se está acercando, resulta que se simula aquí con una carga uniformemente distribuida que se llama sobrecarga en el acceso o sobrecarga del suelo. Por supuesto, EB será la componente vertical de lo que significa el empuje activo que hablaba hace rato en muros de contención. EH es la importante, pero EB es su componente vertical. Resumiendo, cuando yo calcule la losa, ¿tomaré en cuenta el empuje activo del suelo? No. ¿Por qué? Porque eso es para los estribos. Por lo tanto, EH y EB no, no se toman en cuenta en el cálculo del tablero, de la losa. Cuando nosotros hacemos una losa, me importará cuál es el camión que está acercándose, tampoco. Al que sí le va a importar es al estribo, porque esta ES va a estar aumentando el empuje activo entre suelo y estructura. Por lo tanto, tampoco la tomo en cuenta dentro de lo que significa el análisis del tablero. Y finalmente, EL. Si yo tengo una estructura que resulta que es isostática, pues no va a dejar ninguna tensión residual luego del proceso constructivo. Sin embargo, si es que yo estoy haciendo estructuras metálicas, hay que tomar en cuenta las tensiones residuales. Cuando hacemos estructuras prefabricadas, llámense estas de suelo, de acero, madera o aluminio, pues resulta de que deben de ser tomadas en cuenta las EL, como algunas veces también podría tomar en cuenta las fuerzas secundarias de postezado. Resumiendo, de las cargas permanentes, existen dos cargas ineludiblemente a utilizar. Y son esas, es decir, el peso propio de los componentes y los accesorios no estructurales y la carga de rodadura en la superestructura. Eso estamos hablando ahora. Las cargas van del suelo al cielo y estoy queriendo ver qué cargas permanentes existen en la losa del tablero. Y esas cargas que existen en la losa del tablero se llaman peso propio más capa de rodadura. Resumiendo, esos dos tipos de carga no podré en ningún momento dejar de contemplarlas. Las de abajo sobre lo manchado, las de abajo y las de arriba son propias de la subestructura. Bien, creo que con eso habría algún problema. Consultas. Ninguna. Entonces continuamos. Resulta de que ahora entonces vamos a tener DC y de omega, pero también debemos de llegar a ver las cargas vivas, las cargas estas esporádicas que usará el puente
para que sirva, para que preste su servicio. Y estas las voy a ver un poquito más rápido